Tengo 52 años y, durante la mayor parte de mi vida, siempre elegí el camino seguro. Para mí, el amor era algo estable y predecible, como el tic-tac de un viejo reloj que nunca falla. Me casé joven, crié a 2 hijos y dediqué toda mi vida a construir y cuidar nuestra familia. Nunca miré 2 veces a otro hombre ni me desvié del camino que creía correcto. Pensaba que, si hacías todo bien, nada podría hacer temblar los cimientos de tu vida. Pero estaba equivocada. Jamás imaginé que algo así pudiera pasarme. Por favor, no cometas el mismo error que yo. La primera vez que noté una fuga debajo del fregadero de la cocina, apenas eran unas gotas que quedaban en la tubería después de poner el lavavajillas. Las limpié con una toalla vieja y no le di importancia. Pero unos días después encontré un pequeño charco que avanzaba por las baldosas y comenzaba a empapar los bordes de la alfombra que tenía junto al fregadero. Fue entonces cuando comprendí que necesitaba ayuda. Mi esposo, Greg, estaba fuera de la ciudad por trabajo, asistiendo a una conferencia en Chicago. Odiaba cuando viajaba. La casa siempre parecía más grande y más vacía, especialmente ahora que nuestros 2 hijos habían crecido y vivían a varias horas de distancia. Podría haber llamado a un fontanero, claro, pero Greg siempre había confiado en su mejor amigo, Mike, para ese tipo de cosas. Es prácticamente de la familia, solía decir Greg. Y tenía razón. Mike había formado parte de la vida de Greg desde la universidad. Había estado en nuestra boda. Incluso había sostenido a nuestro hijo cuando nació. Así que le escribí. Hola, Mike. Tengo una pequeña fuga debajo del fregadero. ¿Crees que podrías pasar algún día esta semana? Su respuesta llegó casi de inmediato. Puedo estar ahí en 20 minutos. No te preocupes. No tuve tiempo de pensarlo demasiado. Me acomodé el cabello, me miré en el espejo del pasillo para asegurarme de no verme demasiado desarreglada y traté de ignorar aquel extraño cosquilleo que sentía en el pecho. Cuando Mike llamó a la puerta, abrí y lo encontré allí con su sonrisa habitual y una caja de herramientas en la mano. Se veía prácticamente igual que siempre, robusto, con algunas canas más que la última vez que lo había visto, pero todavía con esa seguridad tranquila que hacía que la gente confiara en él de inmediato. Hola, Caroline, dijo. Déjame echarle un vistazo. Gracias por venir. Siento molestarte. No es ninguna molestia. Será mejor arreglarlo ahora antes de que termines con una piscina debajo de los muebles. Se agachó enseguida, metió la cabeza debajo del fregadero y encendió una pequeña linterna. Yo me quedé a un lado, con los brazos cruzados, observándolo trabajar. La casa estaba en silencio, salvo por algún crujido ocasional de la madera y el zumbido lejano del refrigerador. Parece una válvula floja, murmuró. Nada complicado. Sacó una llave inglesa y comenzó a ajustar una pieza. Sin darme cuenta, me quedé mirando cómo algunos mechones de cabello se escapaban de su cuello. Aparté la mirada de inmediato, avergonzada por mis propios pensamientos. ¿Qué me estaba pasando? ¿Estás bien, Caroline? Preguntó mientras levantaba la vista. Sí. Sí, claro. Solo estoy cansada. Se puso de pie y se limpió las manos con un trapo. Has estado muy callada últimamente. ¿Todo está bien? La pregunta me tomó por sorpresa. No había comprendido cuánto tiempo había pasado desde que alguien me preguntó cómo estaba. No de manera casual o por cortesía, sino de una forma que demostraba que realmente quería saberlo. Estoy bien, respondí automáticamente. Pero mi voz no sonó convincente, ni siquiera para mí. Él inclinó ligeramente la cabeza. ¿Segura? Pareces estar cargando con muchas cosas. Solté una pequeña risa, intentando contener la emoción que de repente comenzaba a crecer dentro de mí. Ha sido un año extraño, eso es todo. Los niños se fueron de casa. Greg viaja cada vez más. Y la casa se queda tan silenciosa algunas veces que puedo escuchar mis propios pensamientos. Mike no sonrió. Simplemente me miró con aquellos ojos tranquilos que siempre me habían puesto un poco nerviosa. No porque fueran intimidantes, sino porque parecían ver demasiado. Sé a qué te refieres, dijo suavemente. Después de mi divorcio, solía sentarme en el sofá por las noches y simplemente escuchar el silencio. Puede llegar a ser ensordecedor cuando no tienes a nadie con quien hablar. Asentí. El ambiente entre nosotros pareció cambiar. No de una manera amenazante,
sino suave y pesada al mismo tiempo. ¿Alguna vez has sentido que estás desapareciendo? Pregunté. No respondió de inmediato. Entonces extendió lentamente la mano y la colocó sobre la mía, que descansaba sobre la encimera. Solo cuando empiezo a fingir que estoy bien. Contuve la respiración. Su mano era cálida y familiar, pero en aquel momento se sintió diferente. Como si algo que ambos habíamos mantenido oculto hubiera salido a la superficie sin previo aviso. Debí apartarme. No lo hice. Miré nuestras manos y luego levanté la vista hacia su rostro. Durante un instante, solo un instante, el mundo exterior pareció desaparecer. El reloj de la pared, el zumbido del refrigerador, incluso el sonido de la tubería. Todo se desvaneció. Solo quedó aquel silencio entre nosotros. Mike habló primero, con una voz apenas audible. No tienes que seguir fingiendo, Caroline. Al menos no conmigo. Y fue entonces cuando mi corazón dio un vuelco. No. Por un segundo, sentí como si hubiera dejado de latir. Porque en ese instante supe que algo estaba cambiando. Algo que quizá ya no podría ignorar. Es prácticamente de la familia, solía decir Greg. Y tenía razón. Mike había formado parte de la vida de Greg desde la universidad. Había estado en nuestra boda. Incluso había sostenido a nuestro hijo cuando nació. Así que le escribí. Hola, Mike. Tengo una pequeña fuga debajo del fregadero. ¿Crees que podrías pasar algún día esta semana? Su respuesta llegó casi de inmediato. Puedo estar ahí en 20 minutos. No te preocupes. No tuve tiempo de pensarlo demasiado. Me acomodé el cabello, me miré en el espejo del pasillo para asegurarme de no verme demasiado desarreglada y traté de ignorar aquel extraño cosquilleo que sentía en el pecho. Cuando Mike llamó a la puerta, abrí y lo encontré allí con su sonrisa habitual y una caja de herramientas en la mano. Se veía prácticamente igual que siempre, robusto, con algunas canas más que la última vez que lo había visto, pero todavía con esa seguridad tranquila que hacía que la gente confiara en él de inmediato. Hola, Caroline, dijo. Déjame echarle un vistazo. Gracias por venir. Siento molestarte. No es ninguna molestia. Será mejor arreglarlo ahora antes de que termines con una piscina debajo de los muebles. Se agachó enseguida, metió la cabeza debajo del fregadero y encendió una pequeña linterna. Yo me quedé a un lado, con los brazos cruzados, observándolo trabajar. La casa estaba en silencio, salvo por algún crujido ocasional de la madera y el zumbido lejano del refrigerador. Parece una válvula floja, murmuró. Nada complicado. Sacó una llave inglesa y comenzó a ajustar una pieza. Sin darme cuenta, me quedé mirando cómo algunos mechones de cabello se escapaban de su cuello. Aparté la mirada de inmediato, avergonzada por mis propios pensamientos. ¿Qué me estaba pasando? ¿Estás bien, Caroline? Preguntó mientras levantaba la vista. Sí. Sí, claro. Solo estoy cansada. Se puso de pie y se limpió las manos con un trapo. Has estado muy callada últimamente. ¿Todo está bien? La pregunta me tomó por sorpresa. No había comprendido cuánto tiempo había pasado desde que alguien me preguntó cómo estaba. No de manera casual o por cortesía, sino de una forma que demostraba que realmente quería saberlo. Estoy bien, respondí automáticamente. Pero mi voz no sonó convincente, ni siquiera para mí. Él inclinó ligeramente la cabeza. ¿Segura? Pareces estar cargando con muchas cosas. Solté una pequeña risa, intentando contener la emoción que de repente comenzaba a crecer dentro de mí. Ha sido un año extraño, eso es todo. Los niños se fueron de casa. Greg viaja cada vez más. Y la casa se queda tan silenciosa algunas veces que puedo escuchar mis propios pensamientos. Mike no sonrió. Simplemente me miró con aquellos ojos tranquilos que siempre me habían puesto un poco nerviosa. No porque fueran intimidantes, sino porque parecían ver demasiado. Sé a qué te refieres, dijo suavemente. Después de mi divorcio, solía sentarme en el sofá por las noches y simplemente escuchar el silencio. Puede llegar a ser ensordecedor cuando no tienes a nadie con quien hablar. Asentí. El ambiente entre nosotros pareció cambiar. No de una manera amenazante, sino suave y pesada al mismo tiempo. ¿Alguna vez has sentido que estás desapareciendo? Pregunté. No respondió de inmediato.
Entonces extendió lentamente la mano y la colocó sobre la mía, que descansaba sobre la encimera. Solo cuando empiezo a fingir que estoy bien. Contuve la respiración. Su mano era cálida y familiar, pero en aquel momento se sintió diferente. Como si algo que ambos habíamos mantenido oculto hubiera salido a la superficie sin previo aviso. Debí apartarme. No lo hice. Miré nuestras manos y luego levanté la vista hacia su rostro. Durante un instante, solo un instante, el mundo exterior pareció desaparecer. El reloj de la pared, el zumbido del refrigerador, incluso el sonido de la tubería. Todo se desvaneció. Solo quedó aquel silencio entre nosotros. Mike habló primero, con una voz apenas audible. No tienes que seguir fingiendo, Caroline. Al menos no conmigo. Y fue entonces cuando mi corazón dio un vuelco. No. Por un segundo, sentí como si hubiera dejado de latir. Porque en ese instante supe que algo estaba cambiando. Algo que quizá ya no podría ignorar. Esa noche no pude dormir. No dejaba de recordar aquel momento en la cocina, la sensación de su mano sobre la mía, la sinceridad de su mirada y la manera en que pronunció mi nombre, como si significara mucho más de lo que debería. Más tarde, Greg llamó. Adopté mi voz habitual, alegre y tranquila. Hola, ¿cómo está Chicago? Frío, aburrido y lleno de hombres intentando superarse unos a otros con sus cifras de ventas. Respondió riendo. ¿Cómo está todo en casa? Bien. Tranquilo. Mike pasó a arreglar la fuga. Buen tipo, dijo Greg sin sospechar nada. Te dije que se encargaría. Sí, respondí. Lo hizo. Cuando colgué, me quedé frente al fregadero, limpiando una encimera que ya estaba completamente seca, intentando calmar mis nervios. No estaba segura de lo que sentía. Culpa, quizá. Pero había algo más. La sensación de que alguien me había visto de verdad. No como la esposa de Greg. No como la madre de nuestros hijos. No como la mujer que se encargaba de la ropa, las facturas y todas las pequeñas responsabilidades de la casa. Sino como Caroline. Simplemente Caroline. A la mañana siguiente intenté olvidarlo. Me mantuve ocupada. Saqué a pasear al perro, fui al supermercado y ordené el armario de invitados. Pero mis pensamientos seguían regresando a aquella cocina. A la forma en que su mano había cubierto la mía. A ese instante en que parecía que el tiempo se había detenido. Entonces mi teléfono vibró. Mike me había escrito primero. ¿Estás bien? Solo esas 3 palabras. Pero me golpearon como una ola. Me quedé mirando el mensaje más tiempo del que debería antes de responder. No lo sé. Tal vez. ¿Podemos hablar? Esa misma tarde apareció en mi puerta. Esta vez no llevaba una caja de herramientas. Solo él, vestido con una camisa de franela gris y unos vaqueros. Parecía diferente. O quizá era yo quien empezaba a verlo de otra manera. Lo dejé entrar y preparé té porque necesitaba tener algo que hacer con las manos. Nos sentamos en el porche trasero. El sol estaba bajo y proyectaba largas franjas doradas sobre el jardín. El aire era fresco, pero no frío. Era esa clase de brisa otoñal que trae consigo el aroma de las hojas secas y un ligero toque dulce. No quería cruzar ninguna línea, dijo mientras sostenía la taza con ambas manos. Yo solo vi algo en tu rostro, Caroline. Algo que reconocí. Asentí, mirando hacia abajo. No cruzaste ninguna línea. O quizás sí, pero yo no te detuve. Otra vez el silencio. Ese tipo de silencio que no necesita ser llenado. El que te envuelve como una manta cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso. Me he sentido sola, admití después de unos segundos. No exactamente infeliz, pero sí como si estuviera desapareciendo poco a poco. Levanté la mirada. Como si estuviera viviendo detrás de un cristal, observando cómo todo pasa frente a mí, pero sin poder tocarlo. Mike me observó con cuidado, como si estuviera pensando cada palabra antes de pronunciarla. Creo que los dos hemos estado así. Sentí algo reconfortante al saber que no era la única que había estado caminando dormida por sus propios días. Pero también había algo peligroso en aquello. Era como descubrir que otra persona tenía exactamente la misma necesidad que tú habías estado intentando ignorar. No quiero arruinar nada, dije en voz baja. Esta vida que he construido quizá no sea emocionante, pero es estable.
¿Es segura? Mike asintió lentamente. Sí. Pero a veces lo seguro puede empezar a sentirse como una jaula. Lo miré. Y por primera vez, realmente lo vi. No como el mejor amigo de mi esposo. No como alguien que venía a reparar una fuga. Sino como el hombre que, sin proponérselo, había logrado hacerme una pregunta que llevaba años evitando. ¿Qué pasa cuando una vida perfectamente segura deja de sentirse como tu propia vida? Una noche, mientras hablaba con Greg, reuní el valor para decir algo que llevaba días dando vueltas en mi cabeza. He estado pensando, le dije. Él levantó una ceja. ¿En qué? Dudé unos segundos. En nosotros. Greg dejó el teléfono sobre la mesa. ¿Qué pasa con nosotros? Y ahí estaba la oportunidad. El momento que había estado evitando. Lo miré, realmente lo miré, y vi al hombre con quien había compartido décadas de mi vida. Un hombre al que respetaba, al que quería y con quien había construido una familia. Pero, en algún momento del camino, la calidez entre nosotros se había ido apagando. Habíamos dejado de hacernos preguntas profundas. Dejamos de preguntarnos cómo estábamos realmente. Dejamos de preocuparnos por lo que ocurría dentro del otro. Creo que ya no hablamos, dije en voz baja. No de verdad. No sobre las cosas que realmente importan. Greg parpadeó. ¿De dónde viene todo esto? No lo sé. Quizás simplemente me he sentido perdida últimamente. Como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Como si estuviera desapareciendo dentro de una rutina que antes me daba tranquilidad, pero que ahora solo me hace sentir vacía. Se quedó mirándome, con el rostro difícil de interpretar. Me preocupaba que se pusiera a la defensiva o que simplemente cerrara la conversación. Pero, en lugar de eso, se recostó en su silla y suspiró. Tienes razón, dijo finalmente. Yo también lo he sentido. Aquello me sorprendió. ¿Por qué nunca dijiste nada? Greg bajó la mirada. Porque no sabía qué hacer con esa sensación. Hemos estado tan concentrados en mantener todo en pie. El trabajo, las facturas, los niños, que dejamos de concentrarnos en nosotros. Asentí, agradecida por su sinceridad, aunque todavía sentía el peso de todo lo que había ocurrido durante los últimos días. Hay alguien que me hizo darme cuenta de eso, dije suavemente. Greg levantó la mirada. No pasó nada. Nada inapropiado. Pero esa persona me hizo sentir que alguien realmente me veía, y creo que eso me asustó. Greg permaneció en silencio durante unos instantes. Luego extendió lentamente la mano sobre la mesa y tomó la mía. No quiero perderte, Caroline, dijo. Si estás sufriendo, quiero entenderlo. Quiero hacerlo mejor. Sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. No porque todo se hubiera arreglado mágicamente, sino porque sabía que hablaba en serio. Porque, en algún lugar dentro de los dos, aquella chispa no había desaparecido. Simplemente se había quedado en silencio. Ese día hablamos durante horas. Hablamos de cómo solíamos sentirnos, de todo lo que habíamos dejado de compartir y de cómo queríamos volver a encontrarnos. No fue un milagro. No hubo una escena dramática ni una solución perfecta. Solo éramos dos personas que finalmente decidieron estar presentes de verdad, hablar con honestidad y escucharse. Más tarde, cuando la casa volvió a quedar en silencio, me acerqué a la ventana de la cocina y miré hacia el extremo del jardín. Pensé en Mike. Tomé mi teléfono y dejé el pulgar suspendido sobre su nombre. Durante unos segundos pensé en escribirle. Pero finalmente dejé el teléfono sobre la mesa y salí al exterior. El aire era fresco y suave. El viento movía lentamente las ramas de los árboles. Miré hacia el cielo oscurecido y susurré unas palabras que sabía que él nunca escucharía, pero que necesitaba decir. Gracias por despertarme. Porque lo que Mike había hecho bajo mi techo nunca se trató realmente de romance. No se trató de cruzar límites ni de romper promesas. Se trató de recordarme algo que había olvidado durante demasiado tiempo. Yo seguía aquí. Seguía teniendo sueños, emociones, deseos y una vida que merecía ser vivida plenamente. Seguía siendo Caroline. Una mujer que merecía ser escuchada, valorada y vista. Y ese simple recordatorio cambió todo. No solo por un instante. Cambió la forma en que veía mi matrimonio, mi vida y, sobre todo, la forma en que volvía a verme a mí misma.